Bien, en este video vamos a estudiar de manera muy general, no muy profundo, el modelo híbrido pi de alta frecuencia del transistor bipolar. Ok, en el transistor bipolar, en el modelo híbrido pi, modelo de pequeña señal, aparecen dos capacitores, como lo vimos en algún video anterior. Esas dos capacitancias son Cpi y Cμ. Y estas capacitancias hacen que el modelo híbrido pi sea sensible a la frecuencia y presente diferentes valores en cuanto a sus impedancias de entrada, en cuanto a la ganancia de beta o la ganancia alfa cero. Y vamos a estudiar en este video cómo se afectan los valores de dichos parámetros. Ok, nuestro objetivo va a ser encontrar cómo se comporta la beta con respecto a la frecuencia y cómo se comporta alfa con respecto a la frecuencia. Vamos a comenzar por beta. Vamos a estudiar cómo se comporta con respecto a la frecuencia. Recordamos que beta se define como la relación entre la corriente de colector y la corriente de base, pero ahora observen que en esta definición que estoy mostrando aquí, beta 0 está en el plano, en el dominio de S, es decir, se le aplica la transformada de Laplace y entonces beta 0 es igual a IC de S entre IB de S. En el circuito, en el modelo híbrido pi, localicemos dónde están ubicados IC e IB. Entonces IC está a la salida y IB es una fuente de corriente que estoy aplicando a la entrada. En este diagrama, a la derecha, la letra B que aparece encerrada en un círculo es también un error de impresión. Debe de ser la letra C, debe ser el colector, el que se encuentra aquí. Colector, emisor en la parte inferior y base en la parte izquierda. Ok, para encontrar la relación entre IC e IB, repito, IC es la corriente de salida, IB es la corriente que vamos a aplicar en la entrada. Les menciono dos cosas nuevas que están apareciendo aquí. Primero, la corriente de base la estoy aplicando a través de una fuente de corriente que se llama IBDS. Y segundo, para poder medir IC, la corriente de salida IC, se debe cortocircuitar la salida. En cualquier amplificador en el que yo quiera medir la corriente de salida, en el análisis teórico, exclusivamente en el análisis teórico, debemos cortocircuitar la salida. Lo repito, en el análisis de papel, en el análisis en pizarrón, debemos cortocircuitar la salida para poder capturar toda la corriente de salida, en este caso ICDS. Entonces la manera de poner un cortocircuito, pero de manera formal, es decir, que es indicar que el voltaje en el colector es igual a cero. La única manera en que el voltaje en el colector pueda ser igual a cero es cortocircuitando el colector que en el emisor. Ok, entonces definimos beta 0 igual a IC entre IB. Bien, como el voltaje de colector emisor es igual a cero, lo estamos forzando con el alambre, entonces IC es igual a la fuente corriente Gm por BBDS. Entonces toda la corriente de la fuente que tengo aquí, de la fuente controlada, va a fluir por el cortocircuito. Entonces IC es igual a Gm por BBDS. Bien, este cortocircuito, además de forzar a que la corriente fluya por dicho corto, pone en paralelo a las capacitancias Cpi y Cμ. Si observan, el cortocircuito hace que Cpi y Cμ queden en paralelo. Entonces las capacitancias se suman. Entonces el valor de la impedancia ZB que estoy definiendo aquí entre los terminales de base y emisor se calcula como el paralelo entre Rpi y las capacitancias sumadas Cpi y Cμ, la capacitancia equivalente Cpi y Cμ. Entonces nuestra expresión de la ZB sería, desarrollando el paralelo, Rpi por 1 entre S por Cpi más Cμ, entre Rpi más 1 en S por Cpi más Cμ. Es decir, ZB se va a calcular como el paralelo de Rpi y la impedancia de la capacitancia equivalente correspondiente a la suma de Cpi más Cμ. Bien, esta función de ZB tiene un polo real y negativo en menos 1 entre Rpi por Cpi más Cμ, como lo vemos en el diagrama de polos y ceros, y un cero en el infinito. El diagrama de frecuencia de la impedancia, es decir, cómo va a variar la impedancia de entrada de nuestro modelo híbrido pi.
en emisor común? Pues varía de esta forma que se está mostrando aquí. A frecuencias muy bajas, el valor de la impedancia de nuestro modelo es Rp, como lo hemos calculado para el caso del emisor común, por ejemplo. Entonces lo estamos expresando en decibeles, por eso le aplicamos la función 20 log. 20 log de la magnitud de la impedancia en frecuencias bajas es 20 log de Rp. Conforme la frecuencia aumenta y llegamos a la frecuencia del polo, que es 1 entre Rp por Cp más mu, a partir de ahí la magnitud comienza a decaer, la magnitud de la impedancia comienza a decaer a una velocidad de menos 20 dB por década. Bien, el voltaje de control VDS que necesitamos para calcular la corriente de colector está dado entonces por el producto de esta impedancia por la corriente de base que estamos aplicando, por la I de Ohm. Al sustituir ese voltaje de control en la expresión de IC, que está dada como Gm por VDS por el cortocircuito, nos queda la expresión que aparece en el cuadro que estoy indicando como ICDS igual a beta 0 entre 1 más SRP Cp más mu por IBDS. Al hacer la relación entre IC e IB obtenemos la beta 0ds, nos queda como beta 0 entre 1 más SRP por Cp más mu. Evaluamos en S igual a J omega, recuerden que lo que nos interesa es la respuesta en frecuencia, entonces beta 0 de J omega es igual a beta 0 entre 1 más J omega Rp por Cp más mu. Y definimos una frecuencia omega beta, así le vamos a llamar como la frecuencia de corte omega beta, la posición del polo. Definimos omega beta como 1 entre Rp por Cp más mu. Y entonces nuestra expresión de beta la podemos escribir como aparece en esta parte que estoy indicando. Beta 0 de J omega igual a beta 0 entre 1 más J omega en omega beta. Podemos hacer una gráfica de respuesta en frecuencia de beta. Nuevamente aquí hay un error de impresión en la gráfica. Aquí debe decir 20 log de beta 0 de J omega, no de ZB, sino de beta 0. Entonces nuestra gráfica quedaría así. A frecuencias muy bajas, beta vale 200, por ejemplo, como lo hemos tomado para el emisor común. Entonces vale 20 log de beta 0 porque está expresado en decibeles. Al aumentar la frecuencia y alcanzar la frecuencia omega beta, a partir de ahí la magnitud de beta, la magnitud de la ganancia en corriente, comienza a disminuir a una velocidad de menos 20 dB por década. Omega beta es la frecuencia de corte de beta. Y aparte, cuando esta gráfica de respuesta en frecuencia corta el eje omega, se define una nueva frecuencia como omega subíndice t, que va a ser importante. La ecuación de la magnitud de beta 0 de J omega está dada por la expresión que estoy indicando aquí en el cuadro rojo, como beta 0 entre la raíz de 1 más omega en omega beta. Bien, omega t es la frecuencia a la cual la ganancia beta 0 de J omega es unitaria. Esto nos permite calcular el valor de Cp de la siguiente manera. Al consultar las especificaciones de datos de un transistor, podemos encontrarnos el valor de Cmu dado por el fabricante. Entonces Cmu va a ser un dato. Conociendo Cmu, hacemos la siguiente aproximación. Si omega es mucho mayor que omega beta, es decir, nos posicionamos en esta parte del eje omega, muy alejado de omega beta, entonces la magnitud de beta 0 de J omega la podemos calcular como beta entre omega en omega beta, es decir, podemos despreciar el 1 que aparece en el radical en esta ecuación, despreciamos el 1 y nos queda omega en omega beta al cuadrado, le aplicamos la raíz cuadrada y entonces nos queda beta 0 entre omega beta, que es lo que aparece en la expresión inferior. Bien, esto es igual a omega beta entre omega por beta. Ahora, si evaluamos omega en omega t, sabemos que beta vale 1. 0 dB, que es 1. Entonces, evaluando omega en omega t, tenemos que la magnitud de beta 0 de J omega, evaluada en omega t, es decir, omega beta entre omega t, aquí es donde estoy evaluando omega t, por beta es igual a 1. Entonces, de esta relación, se puede afirmar que omega t es igual a beta 0 por omega beta. Y de esta expresión, donde omega t es igual a beta por omega beta, sustituyendo la expresión de omega beta, nos queda omega t igual a beta 0 entre Rp
por Cpi más mu igual a Gm. Recordemos que beta 0 entre Rpi es Gm, entonces nos queda Gm entre Cpi más mu. De aquí conocemos el valor de Ft, que también es un dato del fabricante. Ft es Gm entre 2pi por Cpi más mu. Entonces Ft es un dato del fabricante. Y a partir de esta ecuación podemos despejar Cpi. Y Cpi nos queda como Gm entre omega t, o bien 2pi Ft, no importa, es lo mismo. Gm entre omega t menos mu. De esa manera podemos calcular el valor de Cpi y podemos darnos cuenta que Cpi depende de la Gm, la cual a su vez depende del punto de operación ICQ. Para el cálculo de alfa 0, recordemos que alfa 0 es la relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor. Se puede obtener a partir de la relación entre alfa y beta. Recordemos que en su momento vimos que alfa 0 es igual a beta 0 entre 1 más beta 0. Bueno, sustituyendo las expresiones de beta 0, se aplica álgebra, no la voy a detallar, voy a ver nada más el resultado final. El resultado final es alfa 0 de S igual a alfa 0, que es el valor de alfa 0 a frecuencias bajas, dividido entre 1 más S, Rpi, Cpi más mu, entre 1 más beta 0. La relación Rpi en Cpi más mu entre beta 0, utilizando la definición de omega beta, corresponde a poder expresar nuestra función de transferencia ya en j omega, alfa 0 de j omega como alfa 0 entre 1 más j omega en beta 0 omega beta. Beta 0 en omega beta es la nueva frecuencia de corte de alfa 0, que la definimos como omega t, es decir, omega t es igual a beta 0 por omega beta. Y entonces la expresión final de alfa 0, que es la relación de corrientes entre IC e IE, está dada por alfa 0 entre 1 más j omega en omega t, donde la expresión de la magnitud está dada por alfa 0 entre la raíz de 1 más omega en omega t. Bien, en este análisis que acabamos de hacer sobre el comportamiento de beta 0 y alfa 0 para el modelo híbrido pi del transistor bipolar, podemos concluir lo siguiente. Tomemos el diagrama final del comportamiento de beta 0 y de alfa 0, que estoy mostrando aquí en diferentes colores y los estoy asociando con diferentes configuraciones del transistor. Veamos primero en verde. Tengo representado el 20 log de beta 0 de j omega, es decir, el comportamiento de beta 0 a diferentes frecuencias. En frecuencias bajas tenemos 20 log de beta 0, sería el valor de 200 que hemos manejado para el transistor bipolar en los ejemplos que hemos analizado. Conforme se aumenta la frecuencia, esa ganancia de 200 comienza a decaer y llega un momento en que esa gráfica verde corta el eje de frecuencia en la frecuencia omega t. ¿Okay? Entonces, para la gráfica verde, las dos frecuencias importantes son omega beta, que nos representa la frecuencia de corte, y omega t, que se le conoce como frecuencia de transición, es el valor en el cual omega vale 1, es decir, la corriente de colector y la de base son iguales. Por efectos capacitivos sucede eso. Entonces las dos frecuencias importantes son omega beta y omega t para la gráfica verde. La gráfica de alfa 0 siempre tiene un valor menor que 1, entonces lo graficamos en la parte de dBs negativos, pero muy cercano al eje de 0 dBs. Entonces a frecuencias bajas tenemos el valor de 20 log de alfa 0. Alfa 0 recuerden que es un valor de 0.98, 97. Conforme se aumenta la frecuencia, esta ganancia de alfa 0 comienza a decaer a partir de la frecuencia omega t, entonces omega t se convierte en la frecuencia de corte de alfa 0. Ok, aparte estoy mostrando en forma esquemática las configuraciones a las cuales está asociada cada una de estas ganancias, tanto la beta 0 como la alfa 0. Beta 0 está asociada a la configuración de emisor común. Observen en este diagrama que el emisor lo tengo conectado a tierra como terminal común a la entrada y a la salida. Las corrientes que maneja beta son IC entre IC e IB, como los muestro en el diagrama. La definición de beta 0, que es IC en IB. Beta 0 es la ganancia de beta a frecuencias bajas, la que tenemos representada en la gráfica. Y entonces este factor de beta, este factor de ganancia en corriente de IC e IB, como IC es un parámetro de salida e IB un parámetro de entrada, lo asociamos con la configuración de emisor común y podemos concluir que el ancho de banda de un emisor común está limitada por la frecuencia de corte omega beta, por la frecuencia que tenemos aquí. Esta es la frecuencia de corte de beta.
Entonces, como lo estamos asociando al emisor común, podríamos decir que esa frecuencia omega beta, la frecuencia de corte de beta, limita la respuesta en frecuencia del emisor común a ese valor de omega beta. Mientras que para el trazo rojo, como nos estamos representando la relación de alfa 0, y alfa 0 está definido como IC entre IE, entonces si IC es un parámetro de salida e IE es un parámetro de entrada, pues eso solamente puede ocurrir en la configuración de base común, que es la que estoy mostrando en rojo. IC es un parámetro de salida, IE es un parámetro de entrada, entonces lo asociamos con la configuración de base común. Entonces en base común, que es el trazo rojo, podemos observar que la frecuencia de corte de la línea roja está en omega t. Entonces, de nuestro análisis que hicimos anteriormente, obtuvimos la relación siguiente: omega t, que es la frecuencia de corte de beta, es igual a beta 0 veces omega beta. ¿Qué significa esta expresión que acabo de escribir? Esta expresión que acabo de escribir significa que la frecuencia de corte que estamos asociando a un base común es una frecuencia de corte mucho más alta que omega beta, la cual es la frecuencia de corte de un emisor común. ¿Qué tan grande es? Pues beta veces. Entonces, podríamos decir, a manera de conclusión, que un base común presenta un ancho de banda más grande que un emisor común. Es decir, el base común tiene una frecuencia de corte omega t que es mucho más grande que la frecuencia de corte de una configuración de emisor común. Entonces esto ya nos comienza a dar la pauta sobre cómo elegir una configuración, sobre todo si queremos diseñar un amplificador de radiofrecuencia o de banda ancha. Pues la configuración más adecuada sería base común, por la propiedad que tiene su parámetro alfa de presentar un ancho de banda muchísimo más grande que el de un emisor común. Bien, estos son los conceptos importantes a manera de conclusión del análisis que hicimos para el modelo híbrido pi en altas frecuencias.